voy presentando al señor Guillermo Pérez, titular del grupo GNP, uno de los tributaristas más importantes del país, que va a estar hablando de estrategia fiscal inteligente y la ley de medidas fiscales. Te damos la bienvenida, Guillermo, muchas gracias. No, muchas gracias. Bueno. No, por favor. ¿Tenés presentación, no? Sí, tengo presentación. Toma, Mariano. Mariano. Gracias. Bueno, hay VAR y hay cuarto árbitro, ¿no? Para tomar los minutos. Porque yo lo sufro a este señor casi todos los meses. En la televisión me da como 2 segundos y medio. Después me dora la píldora para que vuelva, que sé yo qué, pero el tipo... Acá... Siempre le digo, queda 1 minuto, sí, habla 4. Mentira. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, IAF. Muchas gracias, Mariano, un moderador de lujo. A ver, el señor el año pasado me habló y me dijo que quería que hablara de planificación fiscal y estrategia fiscal. Y como siempre pasa en Argentina, el diablo mete la cola y apareció el paquete fiscal. Así que estrategia fiscal, que es un tema que se habla en 2 horas más o menos, lo pensaba hablar en 45 minutos, y el paquete fiscal, que se habla en 1 hora y media, lo vamos a meter adentro y vamos a hablar de las 2 cosas. Eso por lo menos lo que acordamos. Así que vamos a tratar de interactuar algo, pero a ver qué se puede. Te dejo solito. ¿Cuántos son contadores de acá? Un montón, son mayoría. ¿Y de esos son tributaristas? Hay menos, bueno. Ok, a los tributaristas disculpen, no van a aprender mucho de esto. Los contadores de algunas cosas se van a enterar. Gracias. Bueno, esta es una versión muy resumida de una charla, ya les digo, que dura entre 2 y 4 horas, donde básicamente lo que hacemos es dar muchos ejemplos de negocios, donde por haber gerenciado el negocio desde su génesis, o haber cambiado el negocio, cambió el impacto fiscal. Este nombre ahí importante que dice ahí, esto básicamente es ganar plata con los impuestos. Es una falacia, pero nosotros lo demostramos con ejemplos y casos concretos, de verdad. Esto lo resumí. Siempre tengo la costumbre de poner esto, que es decir, el eje de la charla. Lo que yo normalmente digo es, hago toda una evolución macroeconómica desde la génesis de la Argentina, por qué llegamos a un sistema tributario que nos destruye. Entonces, ¿qué decimos? Bueno, hay salidas macro y salidas micro, ¿sí? El impacto en la micro, también lo comento, y después ya me pongo a hablar específicamente de estrategia fiscal, que es la herramienta que nosotros identificamos para poder defendernos del país en el que nos tocó vivir, o en el cual decidimos vivir, ¿sí? Bien. Esto, como ven, dice continuación, es la parte final de todo un devenir macroeconómico de la Argentina, que llega a la siguiente conclusión, digamos, que toda la evolución macro produjo un descalabro total en las finanzas públicas y se produjo un crecimiento exponencial del gasto público, de la carga tributaria y por lo tanto de la presión fiscal, que es la relación entre la carga tributaria y el PBI, ¿sí? Acá hicimos un análisis y vimos que el gasto y la recaudación en los últimos 20 años creció aproximadamente 100 veces, mientras que el PBI creció solo 64 veces. El PBI es la riqueza que todos sabemos hacer, ¿sí? Por lo tanto, si comparo la recaudación que creció 100 veces con el PBI, obviamente me da como resultado que la presión tributaria subió. Fíjense que nosotros teníamos una presión tributaria del 18% promedio, y similar al de la región de Latinoamérica, y resulta que ahora estamos en el 33%, estamos hablando de nacional y provincial, no estoy metiendo la parte municipal. Ahora, en Argentina no todos pagan impuestos, pagan 6 de cada 10. Tenemos un nivel de evasión de aproximadamente el 40%. Por lo tanto, si yo divido esa carga, esa presión tributaria del 33, lo divido por 0.6, es decir,
por la economía formal, la presión tributaria sobre la economía formal está arriba del 50%. El Banco Mundial dice que Argentina tiene la carga tributaria más alta del mundo a nivel empresarial, ¿sí? Bien, esta presión tributaria lo que hizo fue impedir todo esto: inversión, competitividad, crecimiento, mayor empleabilidad. Esa es la verdad. Por eso, ¿qué está diciendo este gobierno? Cuando yo pueda terminar de resolver el problema de la macro y los precios relativos, etcétera, voy a bajar los impuestos. ¿Para qué? Para que ustedes puedan invertir. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esa macro en ustedes, en la microeconomía, en ustedes, en las compañías que ustedes asesoran o en las compañías en las cuales ustedes trabajan? Supongo que hay muchos contadores que trabajarán en empresas de este conjunto de gente, ¿sí? Bueno, fíjense, en la cuestión empresarial y en la cuestión individual, como personas, como individuos. En la cuestión empresarial, las empresas, 2/3 de su utilidad lo destinan al pago de la carga previsional y la carga impositiva. 2/3 partes. Si usted cambia rubro por rubro, empresa por empresa, etcétera, ¿sí? Pero si ustedes desagregan el impacto previsional y el impacto tributario en sus balances, van a ver que 2/3 partes se lo lleva eso, el socio, el Estado, ¿sí? Quiere decir que las empresas trabajan de enero, en el cálculo que yo hice de la empresa particular que tomé, a mediados de agosto trabajan para la carga tributaria y previsional, y de mediados de agosto al diciembre para nosotros mismos. Bueno, el impuesto inflacionario que nos destroza a todos, ¿sí? ¿De dónde sale esto de enero a agosto? Bueno, de un presupuesto, de una compañía de consumo masivo, líder de su rubro, que en el país tiene unos 800 empleados, en Latinoamérica unos 1.200 en total, y ahí ven que esa empresa vendió 100, tiene un margen bruto de 24, llega a un margen neto de 8,50 y le queda una utilidad neta de 5. Ahora desagregamos la carga previsional e impositiva y nos da 9. Ahí están los distintos impuestos, y eso que tenía una exención en ingreso bruto en ese momento. Está bien, y debo reconocer que el margen neto hoy es más alto, con lo cual esto se relativiza un poco. Pero ahí surgen los 9, y 9 respecto a 5 me da 164%. Lo anualizo y me da que el 9 es de enero al 15 de agosto, 5,50. Ahora, la primera crítica fuerte que yo le hago a los empresarios, pero en realidad subyacentemente a nosotros mismos, a los profesionales que tenemos que de alguna manera hacerle docencia a los empresarios, ¿cuál es? ¿Cuántos soldados ponen para la batalla de los 5,50 y cuántos soldados ponen para la batalla de los 9? Porque para quedarse con 5,50 esta empresa tiene 800 empleados en Argentina. ¿Cuántos recursos pone para defender los 9? ¿O es que piensa que los 9 no son defendibles? ¿Por qué minimiza el problema de los 9? ¿Por qué no pone los recursos suficientes para lograr minimizar esa carga? No lo hacen. Yo enseñé en la UCA 40 años. La UCA hizo un análisis, un estudio, y al 98% yo soy contador, así que me voy a incluir en la crítica que nos voy a hacer. El 98% de los contadores no le gusta impuesto, al 2% sí. Ese 98% después tiene que salir a la calle y tiene que enfrentarse al empresario. ¿Cómo hace para transmitirle sabiduría si de movida no le gustó? La trató de zafar o la estudió, se sacó el pendrive de los malos recuerdos. ¿Sí? Y la charla de lo que se trata es de demostrar que esos 9 son gerenciables. El empresario normalmente no quiere preguntar sobre esto. ¿Por qué? Porque no conoce el tema, porque no le interesa, porque sabe que es difícil, porque lo aburre, por todo eso y mucho más. En síntesis, no tiene la conciencia tributaria instalada en su organización. Con lo cual cierra un negocio, está todo contento, pero una vez que lo cerró y nos lo trae, ya es como muerto, no se puede modificar. Es como el único que resucitó es Lázaro, ¿sí? El de la Biblia, otro no. Entonces hay que decirle, chicos, mira, antes de empezar a escribir la primera palabra de tu contrato, vamos a charlar a ver de qué manera nosotros podemos generar un negocio más brillante. Si yo al señor le quiero comprar la compañía y el señor me la quiere vender en 10 millones de dólares y es cara y no nos ponemos de acuerdo, pero yo sé que el señor se va a la vereda de enfrente y abre esa misma compañía después que me la vendió, en 5 años me funde, porque el que sabe del negocio es él. Entonces yo le voy a decir, no, mira, te voy a pagar 5 millones por las acciones y estoy exagerando, después se ven los números, y 5 millones por una obligación de no hacer. Por 5 años no me puede competir.
esa obligación de no hacer, según como la redacte, puede ser un gasto deducible en mi balance. 5 millones me entra como un activo, acciones, pero 5 millones es un gasto. Ese gasto lo deduzco de impuesto a la ganancia, me ahorro el 35%, el 35% de 5 millones es 1,5, el negocio ya no me costó 10, me costó 8,5. De eso se trata, de poder gerenciar desde la génesis un negocio para generar un resultado distinto en la negociación y en el impacto fiscal. ¿Vamos bien por ahí? ¿Qué pasa a los individuos? Los individuos es gravísimo lo que impacta, porque los individuos, nosotros hicimos un estudio, me acuerdo que con un Audi, con un traje y con una docena de huevos, a ver cuánto era el impacto fiscal en toda la cadena productiva. Ustedes imagínense que el que cría la oveja, después se la manda al que limpia la lana, el que limpia la lana se la manda al que hace el hilo, el que hace el hilo hace la tela, el que hace la tela hace la camisa, el que hace la camisa se la da al mayorista, el mayorista se la da al minorista, va Mariano, la compra, todo contento y resulta que los 100 mangos que pagó tiene 70 de impuestos. Ingresos brutos tiene un factor vital en todo esto, además de la carga previsional que tiene nuestra mano de obra, que es altísima, es una de las más altas de la región. Y si a Mariano le queda un mango después de pagar y de gastar, lo está esperando acá a la vuelta de la esquina el impuesto a las ganancias, que hoy impacta en la clase media y alta, digamos, y ahora con la reforma que va a haber, porque con 15 salarios mínimos vitales y móviles, por lo menos una parte importante de la población quedaba afuera. Ahora no, van a volver a pagar por encima de 2 millones, ¿sí? Y si le queda un mango después de eso, porque vos vas a pagar ganancia independientemente de tu capacidad contributiva, porque no te permiten deducir lo que consumís, te permiten deducir el mínimo no imponible, que es mucho menor de lo que vos consumís. Entonces, independientemente de tu capacidad contributiva, si te queda un peso, te está esperando los impuestos patrimoniales, que hoy, hasta antes de la reforma que va a haber, impacta hasta en la clase baja, diría yo, o media baja, porque el mínimo no imponible de bienes personales es mínimo, ¿sí? No lo va a hacer más, lo van a modificar. Ojalá. Eso es una de las cosas buenas de la reforma que va a venir. Yo creo que este paquete va a salir, ¿sabe? Me adelanto al otro tema. ¿Por qué va a salir? Porque va a ser totalmente coparticipable. Entonces, como todos van a cobrar, todos lo van a aprobar, ¿sí? Bueno, y al final nos espera el impuesto inflacionario, que es de terror. En definitiva, nosotros terminamos con un sistema tributario estrafalario diseñado para sostener un enorme gasto público y no para generar inversión y empleabilidad. Ustedes saben que el sistema tributario en cualquier país es para redistribuir ingresos de un lugar para otro. Lo podemos redistribuir bien o mal. Bien es, el señor va a poner una empresa, yo lo voy a ayudar para que crezca, para que invierte y para que emplee más gente. O yo se lo puedo dar a él para que se lo gaste en otro gym de esto y le saco consumo. ¿Qué hizo la Argentina? Consumió más de lo que produjo en los últimos 50, 70 años. Por eso estamos en una lenta agonía. Es fácil. Bueno, esto es una crítica que hago a todo el sistema tributario, que lo pasó rápido, usted ya lo conoce. El sistema regresivo, alta evasión, etc. En síntesis, hay dos salidas para este problema que tiene la Argentina. A nivel macro, hay que cambiar todo. Hay que cambiar el sistema tributario, simplificarlo, hacerlo más progresivo y, por supuesto, rediseñar completamente el gasto público, que es lo que está pasando en este momento. Y a nivel micro, tenemos que hacer estrategia fiscal, porque mientras no me resuelvan el problema macro, me tengo que defender yo, ¿qué voy a hacer? ¿Sí? Y esto es lo que nosotros llamamos estrategia fiscal inteligente. Esa estrategia fiscal inteligente, bueno, hay mucho para decir antes de esto, que lo eliminé por un tema de tiempo, pero ¿qué es lo que quiere el hombre de negocios para el cual ustedes trabajan, o si hay acá hombres de negocio? El hombre de negocio quiere simplemente lo que está puesto acá. Él quiere tener el resultado contable más alto posible y el resultado impositivo más chico posible para pagar el menor impuesto a las ganancias. Y muchos me dirán, pero esto es imposible, ¿cómo lo voy a lograr así? Porque Mariano, que es piola, me dice, pero escúchame, ¿qué es esto de la izquierda? Ahí es la declaración jurada de impuesto a las ganancias. Se parte el resultado contable, más o menos los ajustes que la ley de ganancias me permite, llego al resultado impositivo. ¿Cuál es el negocio? Encontrar muchos menos. Pero él me dice, pero Guille, me estás engañando. Si yo quiero tener el resultado contable más alto posible y el impositivo depende del contable, esto que yo quiero es la cuadratura del círculo. No se puede. Bueno, yo le voy a demostrar que sí se puede. Y esto se reparte en tres situaciones interesantes. La pésima. Resulta que Mariano y su organización se quedaron dormidos, su contador estaba papando bueno, Diego era el contador, vamos a ver. Diego era el contador, vos chirolitas un ratito. Diego se quedó dormido,
Mariano vino, le tiró el aliento a la nuca, necesito el balance rápido, necesito sacarlo para el banco, porque si no, no me dan el préstamo. Bueno, acá tengo una previsión para obsolescencia de inventarios de 12 millones. Entonces él rápidamente, que es el contador, pone pérdida, bueno, los contadores van a entender, a previsión para obsolescencia de inventario. Esa previsión para obsolescencia de inventario no es deducible, porque es una previsión global. Si nosotros no hubiéramos trabajado con reactividad, como Poquete se fue a tomar ahí un cafecito en algún barcito de la zona, acercó, perdón, ¿me escuchaban igual? Sí, bueno. Entonces, hubiéramos trabajado de otra manera, nos hubiéramos juntado Mariano, él y yo, y decimos, che, mira, acá va a venir el auditor, no va a empezar a hinchar con el balance, mira, fíjate, esta Commodore 64, que fue, qué lejos que me fui, esta Commodore 64, los más viejitos se rieron, esta no se la vendo a nadie, ¿Cómo hace? Y hay que hacer una previsión para obsolescencia de inventario. Entonces Diego, que es piola, me dice, mira, yo tengo un tipo que es un tasador, Juan Elías, que está ahí mirando el teléfono, ya esto lo escuchó 20 veces, pobre, es mi hijo y mi socio, así que bueno. Bueno, entonces dice, vamos a hacer nosotros la previsión para obsolescencia de inventario. Entonces lo llama Mariano, Mariano tiene un experto tasador y llegamos que son 9 millones, no 12. Porque el auditor siempre se cubre, siempre que sea más alto, para tener más pérdida y que su firma en el balance tenga menos riesgo. Entonces nos da 9 millones. Y Mariano dice, che, pero acordate que Guillermo sabe que tuvimos, Rosario dijo que si nosotros la previsión para obsolescencia de inventario la registramos en el libro de inventario y balance ítem por ítem, es deducible de impuesto a las ganancias. Ah, fenómeno. Después viene el contador y cuando te viene con la obsolescencia, vos le decís, toma el papelito, acá tenés, son 9 millones. ¿Qué pasa? Miren, pasamos de la pésima a la segunda mejor. ¿Por qué? Porque la flecha azul de arriba dice que son 9 millones, ¿sí? Pero es deducible impositivamente, me ahorro 3 impuestos a las ganancias. ¿Cuánto fue el impacto negativo en resultados? 6 millones. En la primera situación, porque por ser reactivos, por quedarnos, porque nos madrugó el auditor, la pérdida era 12 millones. La convertimos en 6, y es la misma situación. O sea que una misma situación, gerenciada de dos maneras diferentes, da un resultado totalmente diferente. ¿Sí? En la primera fuimos reactivos, nos madrugaron, en la segunda madrugamos nosotros, fuimos proactivos y logramos minimizar una situación de 12 millones a 6 millones. ¿Está? Ahora tenemos que ver cómo llegar al paraíso, que es lo que Mariano, como empresario que es, y conductor, y de todo, logra. Estamos en esta situación. Viene Diego y dice, che, tenemos un negocio estacional, cerramos balance el 31 de octubre, vendemos helado, pintura, qué sé yo. O sea que la temporada alta está por venir, ¿sí? De octubre a marzo. De octubre a marzo. Entonces Diego me convence, el monitor, fue preceptor mío en el colegio, en otra vida. Entonces él me dice, mira, yo en octubre te hago una campaña publicitaria de 12 millones de pesos y yo le meto un push a la temporada alta y con eso alcanza. Entonces yo cierro balance el 31 de octubre, hago 12 millones de gasto de publicidad y fíjense, como son deducibles del impuesto a las ganancias, me ahorro la tercera parte, el 35%, 4 me ahorro de impuesto. ¿Cuál es el cargo en resultado neto? 8 millones. Esa es la pérdida que tengo. Voy a decir algo que no se puede hacer más contablemente, pero como esta charla se la doy mucho a empresarios, lo explico igual porque es muy ilustrativo. Después les voy a dar otros ejemplos que sí se pueden hacer contablemente, pero permítanme decir esto. ¿Se acuerdan que antes existía el concepto de gastos diferidos y ahora no está más? Bueno, yo soy contador, nunca hice un balance, les aclaro, pero sé que el concepto de gasto diferido no va más. Bueno, viene Mariano y dice, pero yo no entiendo, acá vamos a gastar 12 millones de pesos en octubre, pero yo beneficio las ventas de un mes, de octubre de este ejercicio fiscal, y 5 meses del ejercicio siguiente. Entonces, ¿por qué no hacemos una cosa? Mandemos a pérdida solamente la sexta parte de los 12 millones de la publicidad, o sea, 2 millones, y 10 millones lo activamos como si fuera una maquinaria, como cargos diferidos, así se podía hacer antes. Si eso es así, automáticamente pasamos a la posición ideal, al paraíso. ¿Por qué? Porque la flecha verde para arriba indica que ya no tengo 12 millones de pesos de pérdida, tengo 2 nada más, porque 10 los activé, ¿sí? Como cargo diferido. Ahora, ¿qué pasa impositivamente? Impositivamente los criterios impositivos son distintos que los contables. Impositivamente un gasto se deduce cuando se devenga. ¿Cuándo se devengó? Cuando Diego hizo la publicidad.
Entonces, si yo me dedujo los 12 millones, me ahorro 4 de impuesto a las ganancias. ¿Y cuánto mandé a pérdida contable? 2. Quiere decir que 4 que me ahorré de impuesto a la ganancia, menos 2 que mandé a pérdida, tengo una utilidad de 2. Nuevamente, una situación gerenciada, una misma situación, gerenciada de dos maneras distintas, me da un impacto de resultados distintos. Esto no se puede hacer, este ejemplo que di, por la contabilidad, pero por ejemplo, si yo compro un bien de uso nuevo, una maquinaria, y la tengo en obra en curso, y la habilito el 31 de diciembre, fecha de cierre de mi ejercicio, esa maquinaria de 10 millones de dólares la puedo amortizar al 10% y mando a pérdida 1 millón entero. ¿Y contablemente cuánto mando a pérdida? ¿El millón? No, puedo mandar nada, un peso. ¿Por qué? Porque amortizo un día contablemente. En cambio, impositivamente lo tengo que amortizar lo puedo amortizar año completo. O por ejemplo, si vendo un bien de uso y ese bien de uso me da una ganancia muy grande, yo tendría que gravarla toda. ¿Pero qué me permite la ley? Deducirla del costo del nuevo bien y amortizar, mandar a pérdida, el nuevo bien en el valor de costo reducido en la utilidad del bien que vendí. ¿Y qué estoy haciendo con eso? Difiriendo el gravar esa utilidad en todos los años en que voy a amortizar la nueva maquinaria. O por ejemplo, si tengo un pasivo afectado a la compra de un activo fijo, contablemente puedo activar el interés los intereses hasta la fecha de la habilitación, pero impositivamente los puedo mandar a pérdida porque se mandan a pérdida a medida que se devengan. Entonces, esta situación de la situación óptima, que es la del slide anterior, se puede dar. Pero para todo eso se requieren muchas cosas para poder lograr todo este tipo de cosas. La primera es actitud. Estas son las cosas que se necesitan para hacer estrategia fiscal. Se necesita, primero, valores actitudinales, que por razones de tiempo, vos andame diciendo cuando estoy llegando a los 20 minutos. Valores actitudinales, enfoque de negocios, metodología e instalar la conciencia tributaria en la organización. ¿Qué es instalar la conciencia tributaria en la organización? Es el mensaje que ustedes se tienen que llevar para los lugares donde trabajan. Es que cada negocio hay que tomarlo desde la génesis y desde ahí se puede operar. Todo lo que vamos a decir acá de casos de negocios de ahorro fiscal es todo por derecha, es todo legal. Esto no compite con el famoso Canal 2 si está bien llevado. Ahí perdemos. Ahora, esto con el Canal 1 es la manera de trabajar en impuestos para tratar de minimizar la carga tributaria y ese famoso que trabajamos para el Estado de enero a agosto. Y estoy hablando solo de impuestos a las ganancias, se puede hacer cosas en ingreso bruto, en IVA, etcétera, que no vamos a hablar acá. Ahora le voy a mostrar valores actitudinales y metodología. Enfoque de negocio es una actitud. Todo esto hay que lograr para ser distinto. Ninguna organización es más importante que el líder que la dirige ni que la gente que la compone. El señor podrá tener una Ferrari, yo una Ferrari. El que va a ganar, el que maneja mejor. Eso es así. La gente hace la diferencia. Lo actitudinal hace la diferencia. Acá yo menciono y doy ejemplos de negocios en cada caso, no tengo el tiempo. Voy a hablar, por ejemplo, del tema de diferencia entre los criterios contables impositivos. Este año nos hicimos una fiesta con nuestros clientes haciéndole ganar plata con los inventarios en diciembre. ¿Por qué? Porque le dijimos que no compren después del 10 de diciembre. En la Unión Industrial, cuando fue el Congreso, me junté con varios, le digo, y con mi cliente, por supuesto, y le digo, no compres. Y si tenés que comprar, facturátelo al tipo de cambio del 10 de diciembre. Y la diferencia con alguna diferencia financiera, fíjate cómo lo formalizás. ¿Por qué? Porque si yo compré un dólar a 3.80 era, perdón, yo compré bienes de cambio, un dólar a 3.80, contablemente el 31 de diciembre, ¿cómo lo tenía que evaluar? A 900. Por lo tanto, la partida debe tener que ser igual que el haber, tenía la diferencia entre 3.80 y 900, una ganancia por tenencia de inventario de 600, que pagaba el 35% de impuesto a la ganancia. Ahora, si yo esa mercadería la compré antes del 10 de diciembre, ¿qué me dice la ley de ganancias? Que lo tengo que evaluar a la última compra ocurrida en los últimos 2 meses. Por lo tanto, contablemente, evaluamos la mercadería a 900. Tenía una ganancia de 600 por tenencia de inventario. Impositivamente lo evalué a 300 y tuve un ajuste menos, y tuve un ajuste menos de 600. Y eso hay que pensarlo antes, hay que pensarlo en abstracto y avisarles el abstracto.
O por ejemplo, en el ajuste por inflación. Nosotros sabíamos que venía digamos, una inflación tremenda para el cierre del 31 de diciembre. Si yo estoy invirtiendo en fondos comunes de inversión, todo lo que estuvieron explicando en el panel anterior, el factor tributario es total. Porque cuando yo invierto en un fondo común de inversión, eso me da ganancia por inversión desde la suscripción hasta el cierre del año. Ahora, si yo lo vendo antes del cierre del año, mato esa ganancia por inflación, que es teórica esa ganancia por inflación, porque es un cálculo, todos saben, es un cálculo, pero después ese cálculo se traduce en el cheque al 35%. Si yo vendo ese fondo común de inversión antes del cierre, mato esa ganancia por inflación, puedo recomprar el fondo común de inversión si me interesara, por un tema financiero, pero yo ya maté la ganancia por inflación por 8 meses capaz, o por 10 o por 11, el tiempo que haya tenido ese fondo común de inversión. Y eso son cosas que hay que verlas antes. No puedo ver todo esto, lamentablemente, pero acuérdense del concepto de trabajo en equipo. Messi pudo ser campeón del mundo porque es la primera vez que tuvo un equipo. Él solito nunca pudo. Así nos ven a los tributaristas y a los contadores el mercado y los no tributaristas, digamos. Cuando nos traen un negocio, lo primero que vemos es el problema. Está grabado en esto, está grabado con aquello, y luego de decir eso hacemos ese trabajo. Vemos los antecedentes, analizamos y sacamos las conclusiones. ¿Cómo ustedes, como usuarios, si hubiera muchos usuarios acá, qué tienen que pedir ustedes? Cuando ustedes traen un problema, tienen que invertir la pirámide. Ustedes tienen que buscar la solución. Y después el mismo trabajo que hizo el otro, el de la izquierda. Pero tiene que ser así. Les voy a contar otro caso de negocio que nos pasó en la pandemia. Una empresa americana se iba y le dejaba turno a una unidad de negocios a una empresa argentina, cliente nuestro, lo estaba manejando el abogado porque era a $1 que le entregaba turno a una unidad de negocio donde le daba 200 millones, 6 millones de dólares. Eran 600 millones de pesos. 200 millones eran de cuentas a cobrar, 200 millones eran de bienes de cambio, 200 millones de bienes de uso. Le entraban 600 millones en el activo y 600 millones de utilidad. No, porque la empresa americana lo estaba mandando todo eso a pérdida, era un write-off, porque entregaba directamente la unidad de negocio. Entonces yo le dije, impositivamente a vos te entra uno y no tenés ninguna ganancia. Cuando venda los bienes de cambio, pagarás sobre el total del precio de venta y no amorticé los bienes de uso. Pero el problema no era ese. La operación estaba trabada porque la cesión de los 200 millones de crédito, como había una diferencia, generaba un IVA de, no me acuerdo si 20 y pico de millones o 40 y pico de millones, no me acuerdo. Póngale 40 millones. Y estaba trabada porque nadie quería poner un peso. Entonces, como la felicidad nunca es completa, yo le pregunté, le digo, ahí me llamaron. Entonces le digo, ¿cómo es la historia? Bueno, me explicaron todo esto y le digo, bueno, mira, cambien el negocio. Por eso decimos que muchas veces la planificación y la estrategia es cambiar el negocio. ¿Y cómo cambiamos el negocio? Y fácil, los 200 millones, porque ¿qué te dan además de la unidad de negocio, los bienes de cambio, los créditos? Y 400 empleados. Bueno, si vos recibís 400 empleados y haces una fusión, nunca 1 más 1 es 2. Siempre, lamentablemente, va a haber una cantidad de despidos. Con lo cual te estaban dando el liability, la pérdida de la futura indemnización por la gente que iban a tener que despedir. Entonces le dije, mire, cambien eso. No le hagan una cesión de créditos, que el cedente se quede con esos créditos, los identifique y a medida que los cobre, se los paga a ustedes como indemnización rubro-antigüedad. Entonces, al pagárselo como indemnización rubro-antigüedad, eso no lleva IVA. Bien, de eso se trata. Si les traen un negocio, no vean inmediatamente el problema. Ay, che, la cesión de crédito paga el 21%. Vean la solución, que es cambiar el negocio. Todos los factores actitudinales que no pude desarrollar antes, les puedo asegurar que son totales. Por ejemplo, hay uno que dice, ir al valor de los hechos desconocidos, decía ahí. Si él viene y me dice, che, quiero poner una fábrica en Tierra del Fuego, ¿paga IVA o no paga IVA? Sí, no, che, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo están los tuyos? Se acabó el diálogo. Y yo le digo, ¿por qué? Y porque me lo dijo Diego. ¿Por qué? Porque me lo dijo Juanalía. ¿Por qué? Porque me lo dijo Pepito. ¿Por qué? Porque se cansa. Che, ¿por qué tantos por qué? Porque si traes los pantalones de China, vas a ganar más guita que poner la fábrica en Tierra del Fuego. O al revés, si quieren. Lo que más les guste. Eso es lo actitudinal. Eso hace la diferencia. Y sirve para un tributarista como para un pediatra. Esto es re importante, que tiene que ver con la metodología. Así es como la manera que normalmente se trabaja en impuestos en el mercado. Le haces alguna pregunta a tu asesor,
si tenés ganas y si te acordaste y si viste el tema, o le decís al asesor, che, por favor, sacame el balance y haceme la declaración jurada. Esto es como ir a ver al traumatólogo, este modus operandi. Te duele la rodilla, te da una pildorita, te cura el dolor de la rodilla y te destroza el hígado o el riñón. Lo que hay que tratar es hacer un médico clínico de cabecera. Y para eso, ¿qué es? Nosotros proponemos siempre trabajar de esta manera. Y fíjense que es un círculo virtuoso. Lo de abajo es hacer o el outsourcing o una auditoría fiscal de los impuestos indirectos, IVA, ingresos brutos, retenciones. Eso nos da el conocimiento del negocio que nos nutre a la hora de hacer consultoría. La consultoría hecha con un enfoque de negocios nutre y es un combo con la planificación que se hace a fin de año, antes del cierre, proyectando el resultado 3 meses antes del cierre. Y la declaración jurada deja de ser un compliance para ser el lugar, es mi contrato con el fisco, la declaración jurada, ¿sí? Eso es, en definitiva, hacer la declaración jurada es ver la efectiva implementación de las ideas que nacen del conocimiento del negocio, de la auditoría fiscal de abajo, de la consultoría hecha durante todo el año, ahí hay fechas, ¿ven? Hecha durante todo el año con enfoque de negocios, la planificación hecha antes del cierre, suponiendo un cierre de diciembre, y la declaración jurada es la consecuencia final de todo eso. Atrás de cada uno de estos redondeles hay más o menos 30, 40 ejemplos de negocios o casos que provocaron ahorros fiscales importantes. Por razones de tiempo los resumí así. Y es importante que se haga todo lo de la derecha para que esto sea exitoso. Por ejemplo, ventajas impositivas on time. En el año 2017 hubo un revalúo de activos, lo hizo el gobierno de Macri. ¿Cuántos de esta sala hicieron en sus empresas el revalúo de activos? 1, 2, 2. Y seguro que acá hay algo muy representativo de Rosario, de lo mejorcito de Rosario, seguro. ¿Por qué había que hacer el revalúo de activos? Y ahí va un tema financiero. Porque nosotros, además de estudiar el revalúo de activos, lo que hicimos fue sacar la TIR. Dijimos, bueno, ok, si yo revalúo los 5 pisos que tiene GNP y que le alquila a GNP, Guillermo Pérez a GNP, ¿sí? GNP son mis iniciales. Hicimos el cálculo y si revaluabas tus bienes muebles, tus maquinarias, etcétera, la tasa de retorno de pagar el impuesto al revalúo y deducir en el impuesto a las ganancias ese revalúo en la mitad del tiempo a través de la amortización, en el caso de bienes muebles, le hace maquinarias, etcétera, muebles y útiles, etcétera, me daba una tasa de retorno del, hoy parece que es poco, pero era un montón, del 45% sobre el EVAC, decíamos en ese momento, que era la inflación de ese momento. 45% sobre el EVAC. Y si revaluábamos los bienes inmuebles, nos daba entre el 12 y el 18%, según la fecha en que hubiera comprado el inmueble, sobre el EVAC. Vino a GNP, la gente de AFIP, cuando vio el cálculo financiero, dijo, dame esta parte que tengo que salir a vender el revalúo. Y eso fue lo que sucedió con el revalúo. Y hoy lo estamos disfrutando. Hoy miraba mi declaración personal, digo, cheque este número importante, a la gente que me lo hace, yo lo reviso. Ah, esa es la deducción del revalúo. Entonces, la mente para esto tiene que ser mucho más amplia. Hay que mirar muchos más factores. Está muy interrelacionado la parte financiera con la parte tributaria. Eso es ventaja impositiva on time. ¿Qué quiere decir? Que si el revalúo no lo hacíamos en ese momento, lo perdíamos para siempre. Administración tributaria eficaz significa ver todo el negocio. ¿Cuántos de esta sala, sus empresas cierran el 30 de septiembre? ¿Ninguna? 1, 2, 3. Bueno, ¿cuántos cierran el 30 de junio? Algunos más. ¿Cuántos cierran el 31 de diciembre? Varios más. Miren, el mejor cierre es el 30 de septiembre. ¿Por qué? Porque una empresa gana 100 pesos al 30 de septiembre y puede deducir hasta 25 en concepto honorario director. Quiere decir que la empresa no va a pagar el 30 de septiembre de 2024 sobre 100, sino sobre 75. Y va a pagar anticipos sobre 75. Ahora, nunca la felicidad es completa, nuevamente. Alguien va a tener que pagar impuestos sobre esos 25 que dedujo a la sociedad. ¿Quién? El director. ¿Cuándo? Cuando se lo vote la asamblea. ¿Cuándo se lo vota la asamblea? 4 meses después, el 30 de enero del 2025. ¿Cuándo va a presentar la declaración jurada del director? En junio del 2026. ¿Cuándo se lo dedujo GNP, que es mía?
que es lo que hago yo, con efecto a 30 de septiembre de 2024. ¿Cuándo lo voy a grabar GNP, que es Guillermo Pérez, Néstor Pérez? En junio del 2026, perdón. 14 meses después que lo deduce mi sociedad. En el medio hay una retención que molesta, nunca la felicidad es completa nuevamente, pero esa retención se deduce de los anticipos del año siguiente, con lo cual tengo que pagar menos anticipo. Si hago una simulación a 5 años y lo traigo todo para acá, gano un montón de guita. Con inflación y sin inflación. Porque mientras tenga la plata, aparte el anticipo, el honorario director, yo puedo pagarte anticipo durante el año. Vos te llevas la plata, que la tenías en la sociedad invertida en dolarizado, viste que hablaban de recién de dolarizado, esa diferencia de cambio en la sociedad paga el 35%. Si yo me lo llevo como anticipo honorario director, esa diferencia de cambio en cabeza mía no paga nada, suponiendo que no tenga problemas con el MULC. Ahora cuando desaparezca todos los temas de la brecha cambiaria y todo eso, esto hay que aprovecharlo a fondo. Bueno, esto de administración tributaria eficaz se puede hacer en todos los ítems, en bienes de cambio, en bienes de uso, en incobrables, en lo que quieran. Se puede hacer en todo. Y por último, redefiniendo el mejor negocio, en realidad, y para no perder tiempo, es lo que les dije antes, al principio de todo, compro acciones y minimizo el precio de las acciones, que no las puedo deducir, y pongo una obligación de no hacer para poder deducir la obligación de no hacer. O el tema de los créditos, que los transformamos en una indemnización de despido, que no tenía IVA, ¿sí? Bueno, normalmente cuando podemos dar esta charla con más tiempo, lo que hacemos es presentar, según la cara y el aburrimiento de la gente o no aburrimiento, presentamos los 100 ejemplos o presentamos 10. Time out, entonces ya estoy en el final. Reflexiones y conclusiones finales, te estaba esperando. Como Marquitos Rojo te está esperando en el área cuando llegues con la pelota dominada. Bueno, fíjense, para terminar, la estrategia fiscal es vital para generar negocio y rentabilidad. Todo lo que les conté, de los poquitos ejemplos que les conté, es ganar plata con los impuestos. Falacia, pero es cierta. El 150% de la rentabilidad empresarial se la lleva la carga fiscal. El ajuste por inflación debe evaluarse y gerenciarse en cada negocio, sea comercial o financiero. Hay que instalar la conciencia tributaria en la organización. Si el de arriba no la ve, ahora que está de moda, si el de arriba no la ve, no la van a ver los de abajo. El de arriba tiene que bajar. Esto no es de abajo para arriba, de arriba para abajo. Y se requiere para esto y ser exitoso un profundo conocimiento fiscal, enfoque de negocios, conocimiento de la industria y una metodología adecuada. Me salgo de la vaina a dar un ejemplo de conocimiento de la industria, pero no lo voy a dar. Después en el break. Para terminar esta parte, los impuestos gerenciados con estrategia fiscal son una oportunidad para generar negocios y rentabilidad. Y esto, olviden, este es el mensaje, no aprendieron nada de impuesto acá. Un mismo negocio gerenciado de dos maneras diferentes genera un resultado distinto. Acuérdense los 3 ejemplos de la peor, la del medio y la otra, ¿sí? Y ahora paso a la otra, sí, por favor. ¿Y cuánto? Yo te estuve tomando el tiempo al entrar, ¿eh? No sé, yo voy a negociar. El que no negocia pierde. 5, ¿verdad? 5 más esto. Buenísimo, dale. No, lo voy a hacer. Y si termino en 8, yo puedo. Bueno, me tomé el trabajo de reducir algo muy grande en esto. Este es el paquete fiscal, ¿sí? No está metido el RIG acá, que es el régimen para grandes inversiones. Vamos a hablar de esto, ¿sí? Lo primero es la moratoria, lo segundo es el blanqueo, lo tercero es el tema de bienes personales, que tiene algo muy, muy importante para compartir. Cuarto es el impuesto a las ganancias y quinto, voy a hablar un poquito del acuerdo entre Estados Unidos y Argentina, porque hay muchas cosas que se andan diciendo por ahí y no son exactamente así. La moratoria básicamente es esto. Tengo 150, todo está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Si sale la ley, prepárense y rapidito a correr con esto, con el blanqueo, con el REI BP, que es lo de bienes personales. Acá no hay que quedarse dormido, el que se queda dormido pierde. Para la moratoria hay 150 días, a partir del decreto reglamentario, que va a ser seguramente a fines de junio. Se pueden entrar deudas que tenemos hasta el 31 de marzo del 2024. Entra todo tipo de obligaciones vencidas, tengan discusión administrativa o judicial. Va a entrar el impuesto a la riqueza, así que los que litigaron por el impuesto a la riqueza pueden pensar en meterse en esta moratoria, si quieren.
Y entran planes de pago, vencidos o no, con descuento de los intereses de los planes de pago. Así que ténganlo en cuenta, eso es muy importante. No entra obra social, ART, monotributo, aporte personal de casa particular y sujetos de quiebra. Va a haber una condonación de intereses que según el tipo de planes de pago que me meta, etcétera, va a ir del 20 al 70% y hay una condonación del 100% de las multas, se extingue la acción penal y las cuotas van a ir de 36 a 84 cuotas dependiendo del contribuyente. Súper síntesis. Dedicada a Diego. Blanqueo. ¿Quiénes pueden regularizar? Las personas humanas, sean residentes en Argentina, por activos y bienes omitidos al 31 de diciembre de 2023. Los no residentes también, pero por activos que tengan en la Argentina. Y los no residentes al 31 de diciembre de 2023, pero que antes sí lo fueron. Susana Jiménez, ¿se acuerdan que se fue? Bueno, ella siquiera ahora puede volver y regularizar. El tema ese que tiene ahí de bienes personales. No, eso es moratoria. Bueno, el acogimiento es hasta el 30 de abril de 2025, pero van a ver que la fecha del 30 de septiembre de 2024, es decir, pasado mañana, es muy, pero muy importante para regularizar a valores muy bajos y hasta para regularizar a cero costo. Acuérdense, por más de este vencimiento, el acogimiento el 30 de septiembre es re importante. Bueno, no van a poder los funcionarios, estuvieron discutiendo si por 5 años, por 10 años, que fueron funcionarios. Esas son las cosas que están. En el Senado, la verdad, están discutiendo para la gilada. No están discutiendo temas de fondo. Yo leí, porque ayer salió el dictamen de comisión, le agregaron 2 cositas, nada más. Esto. Fíjense, la columna esta del medio, la que dice adición y pago. Hay etapas, etapa 1, 2 y 3. Si yo me acojo en la etapa 1, la alícuota va a ser del 5%, la que está a la derecha. Si me acojo en la etapa 2 hasta diciembre, el 10%. Y si me acojo en la etapa 3, el 15%. Ojo, que si yo regularizo en la etapa 1 100 millones en la etapa 1 y regularizo 10 pesos en la etapa 3, me arrastra todo al 15%. Así que no hay que equivocarse y el que quiere pagar poco, el 30 de septiembre tiene que acogerse. Y después están los vencimientos de la declaración jurada, que son 2 meses después. ¿Por qué? Porque al momento de adhesión hay que pagar el 75% de lo que me va a dar la declaración jurada. Quiere decir que el cálculo tiene que estar hecho al 30 de septiembre, si quiero pagar el 5. Y si quiero 10, tiene que ser el 31 de diciembre, y así sucesivamente. Así que tengan en cuenta eso. Y $100.000 te va a estar eximido siempre. Con lo cual, si ustedes regularizan 120.000, 20.000 pagarán la alícuota que sea según cuando se hayan acogido. 100.000 no pagan nunca. El impuesto se paga en dólares. La falta de pago adelantado y que sea menor al 75% puede producir el decaimiento de la adhesión o pagar lo que dejé de pagar al doble para que no decaiga. Entran todos los bienes en el país y en el exterior, excepto aquellos que estén en países listados por Gafi en lista gris o lista negra. Son países raros. Aunque está Sudáfrica ahí. Y esto es re importante, el anteúltimo punto. Miren, ¿por qué es re importante? Muchísimos inmuebles han quedado encapsulados en sociedades, que yo compré la sociedad porque era muy barato el costo del inmueble porque estaba metido ahí. Y muchos desarrollos inmobiliarios no se pueden desarrollar porque sacar el inmueble de esa sociedad significa pagar el 35% y me rompe completamente el esquema de rentabilidad del proyecto. Me comió la rentabilidad del proyecto. ¿Qué me permiten? Yo, persona física, que tengo una sociedad, tengo un inmueble encapsulado ahí, que yo, persona física, blanquee el inmueble a valor de mercado. Y dentro de los 2 años la sociedad lo escritura en cabeza mía. Entonces yo lo saco de esa sociedad y si yo ese inmueble después lo tengo que aportar en algún lugar para hacer un desarrollo, pago a lo sumo un 15%, pero ya no pago un 35%. ¿Sí? Acuérdense que pagarían el 5% de blanqueo, ¿no? Bien. Esto es re importante, dinero en efectivo. El dinero en efectivo, si se deposita en una cuenta especial, CERA sería, ¿no? La palabra, C-E-R-A, cuenta especial de regularización de activos. En el CERA, si yo lo deposito al 30 de septiembre y lo mantengo en esa CERA hasta el 31 de diciembre de 2025, pago 0 tasa. El dinero en efectivo que deposito. Y si es dinero en el exterior, si lo tengo en una caja de seguridad, lo tengo que poner en una cuenta bancaria. Si no lo quiero traer a la Argentina y adhiero, pagaré el 5%.
sí, o el 5, el 10 o el 15, según cuando diera. Pero si ese dinero lo traigo y lo pongo en esa cuenta de regularización de activos, paga cero si lo mantengo en esa cuenta hasta el 31 de diciembre de 2025. Me lo van a dejar invertir en ciertos fondos comunes de inversión que el reglamento dirá. Perdón, Guillermo, y si está, por ejemplo, en una billetera de criptomoneda, ¿cómo se toma? Eso también es... ¿Lo toman como cash? Sí, sí. Lo tenés que sacar. Lo tendrías que sacar y Si depositar. lo tenés en Bitcoin, por ejemplo. Tendrías que venderlos y ponerlos para tener ese tratamiento. Tendrías que venderlos, meterlos en esa cuenta y ahí tenés tasa cero. Vos podés preguntar todo lo que quieras, que no te va a dejar ese. Yo encantado que me preguntes. No, que metí una pregunta, por lo menos, ¿no? Sí, pobre, lo tengo ahí. Pero ahora después me vas a tener que hacer preguntas al final. No, después si conviene o no el blanqueo, más allá de las condiciones, si tiene riesgo. Perfecto. Mira, el blanqueo no tiene ningún riesgo, nunca te han perseguido por un blanqueo, es un instrumento perfecto de administración pública que lo han usado y lo van a seguir usando. Así que por eso no tengan miedo, o sea, de que los vayan a perseguir, eso seguro. Se puede usar, se usó, ya vamos en mi carrera profesional, le pongo decir por el 8º, 10º blanqueo, no, ya no recuerdo. Sí. Y un antes de me olvide, es importante, porque se especula en otros blanqueos, cónyuges, 100 y 100 o es por sociedad 100? No, se acumula. ¿Son 200? Lo que quieren es que no dividas, digamos, o sea, es 100 y 100. Salvo que sean bienes propios de la mujer y que ella tenga su propio quit. Ahí es otra historia. ¿Sí? Si no se acumula. Inclusive está previsto para hijos hasta cierto grado de consanguinidad, etcétera, el no evitar la división. ¿Sí? Bueno, beneficios todos, o sea, quedan eximidos de cualquier cosa, de pagar los impuestos, de acciones penales, etcétera, etcétera. Quiero ir rápido. No hay tapón fiscal. No hay tapón fiscal, pero sí vas a tener una suerte de tapón fiscal con esto que voy a hablar ahora. ¿Qué es esto? Y ahora sí me queda poco tiempo. Está la posibilidad de pagar el impuesto a los bienes personales 5 años todos juntos. Hay que aprovecharlo eso. Ya sé que son escépticos, ya sé que piensan que le van a cambiar las reglas del juego, pero por como está escrito el artículo 65, hoy lo estuvimos repasando casualmente con Juan Elías, ese artículo 65 dice que no te van a crear ningún impuesto al patrimonio en los primeros 5 años, del año 23 al 27. Con lo cual vos, si pagás al 0,45 por 5 años, el 2,25, en lugar de pagar la alícuota que ahora voy a mostrar que aplica, en lugar de pagar año a año los 5 años, te ganás más o menos un 20% en moneda dura, pagando los 5 años juntos. Y sabiendo que el artículo 65 dice que por esos 5 años no me pueden crear ningún impuesto, o sea, 2023 al 2027, y que de 2028 al 2038 voy a tener una especie de estabilidad fiscal, que si me crean algún impuesto voy a tener un crédito del 0,25 contra ese impuesto que me quieran poner. Entonces, el blanqueo juega mucho con esto también. Los que blanqueen también van a poder hacer uso de esto. Vean las alícuotas de bienes personales. Ahí se encimó eso. Mire, va a haber una exención de 100 millones de mínimo no imponible, o sea, lo levanta muchísimo. Y para casa habitación de 350 millones. Y estas van a ser las alícuotas, las que están listadas ahí. Del año 2023 hasta el 1,5 y así va bajando hasta el 0,25. Pero al buen cumplidor, que es quien al 2023 haya presentado bien 2020, 2021 y 2022, le van a reducir la alícuota en 0,5. Aún así, con estos beneficios que hay acá, conviene pagar el RIBP. Hay que tener ganas de pagarlo y creer de que en los primeros 5, que no va a haber un golpe de Estado y que me van a cambiar toda la regla del juego en los próximos 5 años. Por 5 años estamos tranquilos. De 2028 al 2038 lo discutimos en el break, pero hasta el 2027 estamos bien. ¿Sí? Y lo único que hizo el Senado ahora, la comisión del Senado, ¿viste que salió anoche? Bueno, lo único que hizo fue incrementar en las alícuotas a los que regularicen en un 20% todas estas alícuotas. O sea, en lugar de 1,5 va a ser 1,8. Bueno, en ganancias básicamente se vuelve al sistema anterior. Se acabó lo que había puesto Massa y directamente ahí ven que el mínimo no imponible va a estar alrededor de 2 millones de pesos, digamos. Mucha gente que no estaba pagando va a empezar a pagar
Y dejaron lo mismo, las deducciones especiales, volvió todo lo mismo. Y las actualizaciones de las escalas y todo. Lo importante es la escala, ¿ven? La escala, no sé si lo digo ahí, sí, el último punto, fíjense, la escala, ¿ven? El último punto. Bueno, ahora es de 36 millones, se va a pagar el 35% por encima de $36.000. En la época de los 90 se pagaba más parecido como es en el mundo. Se pagaba el 35% sobre el excedente de 120.000 pesos, es decir, $120.000. Ahora sobre $36.000. Pero bueno, hasta antes de esto era sobre 6 millones, creo, no sé, o 9, no me acuerdo. No se actualizaron deducciones. No, ni nuevas tampoco. No. Lo que sí era, en el Senado pusieron, es que esto es nuevo, vas a poder deducir el 100% de los préstamos hipotecarios, de los intereses de los préstamos hipotecarios. Antes era 20.000. Exactamente, y ahora es hasta el total de la ganancia imponible, eso es algo. O sea, están tratando de fomentar el tema de la compra de la construcción y la compra de viviendas. Y este acuerdo con intercambio tiene mucho que ver, porque mucha gente el acuerdo de intercambio de información automática lo agarró desprolijo. Y entonces, ¿qué pasa? Rige desde el 1 de enero de 2023. Y ambos países dijeron que sí. Y ahora en septiembre, un país, Argentina seguro va a informar. No podemos encontrar la nota que dice que Estados Unidos está de acuerdo con los procesos de secreto fiscal de la Argentina. Según el punto 3, según el artículo 3.8 y 7 del acuerdo, deberían haber emitido una nota a Estados Unidos diciendo que está de acuerdo con los procedimientos de secreto fiscal de la Argentina. Por lo tanto, no estaría operativo para Estados Unidos. Y hay una discusión, hay gente que está diciendo es una irresponsabilidad no decirle al cliente que no blanquee estando este acuerdo es cierto, pero yo creo que es más responsable decirle a toda la gente, mira, el acuerdo está, la chance de que se aplique por parte de Estados Unidos es alta, pero realmente, si va a ser por eso, quiero que sepas que el papelito que lo hace operativo no está. ¿Sí? Después nos sentamos a evaluar qué hacemos o qué no hacemos. Yo soy pro blanquear, a pesar de la traición que nos hicieron en el último blanqueo. Porque la economía informal no hace crecer al país, la economía formal es la que hace crecer al país, en mayor medida. Y bueno, acá terminé. 0 dice. ¿Sí, justo? Bueno, estaba 0 hace 2 minutos, ¿no? Este es yo lo vi en pausa en 0. En la tele me da la espalda. No es que fue justo terminaste en 0. En la tele me da la espalda, ya les digo. Y es más tirano que acá. Guillermo. Bueno, primero un aplauso para Guillermo, felicitaciones. 2 preguntitas, Diego. Y el tema de bienes personales, que hay, uno paga adelantado, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno modifica sustancialmente el patrimonio? ¿No paga? ¿O hay ajustes? Qué inteligente que es este hombre, por Dios. No, digo, si uno sabe que va a incrementar su patrimonio futuro, pago los 5 años de incremento tranquilo. Bueno, lo pago después al sexto. Este hombre me estaba pinchando, por eso me olvidé. La pregunta es muy buena, porque un factor muy importante para pagar, para analizar y decidir en pagar o no el RIBP es, si yo estoy en un momento de un stock importante, pero un flujo muy importante que hace presumir que ese stock, que ese patrimonio va a subir fuerte en los próximos 5 años, el RIBP definitivamente es una gran ventaja, porque congelo el patrimonio al 31 de diciembre de 2023. Todo el incremento patrimonial de 5 años no paga. Bueno, ahí te hago una pregunta. Entonces yo podría primero pagar los 5 años de bienes personales y después entrar al blanqueo. A ver, vos podrías pagar los 5 años de bienes personales. Vamos a exagerar, tenés que ahora exteriorizar, entiendo que no, pero bueno. Sí. Entro al blanqueo, después pago la alícuota del 15%. ¿Cómo? Sí, no, pero está previsto. Porque vos haces eso por los bienes que están exteriorizados. Y por los no exteriorizados te metes en el blanqueo y después tenés que pagar el RIBP por 4 años más. Así que, y viceversa, y lo contrario de lo que me preguntaste, si vos estás en una situación de retiro, o que no querés trabajar más, qué sé yo, y no hagas el RIBP, porque lo que va a pasar es que tu patrimonio presuntivamente del 2023 al 2027 va a bajar notoriamente. Si vos querés inclusive donar todo tu patrimonio o parte de tu patrimonio, no hagas el RIBP, te conviene no hacerlo y vas pagando y a medida que vas donando después pagan los otros. Diego, ¿querés cerrar vos con la pregunta? La última de Guillermo. No, a ver, el blanqueo ya dijiste que sí, el tema moratorias también aclaraste que las moratorias vigentes que están en una tasa vieja, ¿se pueden también refinanciar? Sí, y no solo se pueden refinanciar. Si caen, las podés hacer caer todas.
Claro, o no, estén caídas o no caídas, las podés meter y lo que dice la norma es que te van a condonar parte de los intereses resarcitorios que estaban metidos en la consolidación original. Que si los intereses que estás pagando sí. los borrás. No, los intereses que estaban metidos en la consolidación original, se dice, de eso te reducen una parte y los intereses por el plan de facilidad de pago también. Y después empieza a regir el nuevo, lo que pasa que ahí lo tenés que pagar en 3 cuotas. O sea, no hay plata, pagame al contado y en 3 cuotas y yo te condono todo eso. ¿Me expliqué? Bueno, y lo último, que sos muy bueno en esto, que te conteste vos directamente la pregunta que no te hice. ¿Con qué podemos cerrar, Guillermo, que no hayas dicho? Bueno, a ver, de la primera parte es, el mensaje que se tienen que llevar es, impuestos es una gran herramienta para ayudar al negocio. Yo tuve una satisfacción muy grande con un cliente este año que me dijo, la verdad que el estrés financiero que tendría que haber estado viviendo ahora por mi baja de venta en un 20%, me lo evité por el ahorro fiscal el año pasado en el impuesto a las ganancias. Si ustedes logran convencer en sus compañías que impuesto tiene que ser un centro de utilidades de costos y no simplemente un gasto, sino que es una inversión en hacer las cosas bien ahí, bueno, es increíble el paso adelante que van a haber logrado. Yo creo que ese es el mensaje principal. Y el otro, que no me quiero olvidar, es todo negocio tiene que ser gestado desde el inicio, desde su génesis, porque después es tarde. A veces hacemos milagros. A veces hacemos milagros que no son necesariamente correctos o legales, pero que son justos. Y termino con esto. Me pasó una vez que fui un cliente agropecuario. Tuve una masa de cuentas a cobrar terrible. Te extendiste, viste, como siempre los famosos. Sí, te das cuenta, pero culpa tuya. Pero esta le va a gustar a ellos, porque es medio pícara esta. O sea, todo lo que dije hasta ahora, y fue poquito, es todo legal, y todo lo demás también era legal. Esto no es tan legal, pero es justo. En la pandemia, el señor no había cobrado para casi nada de las cuentas a cobrar de los clientes. Y entonces, claro, fuimos corriendo a buscar el incobrable. No, ¿qué incobrable? Son todos clientes hace 30 años, todos me van a pagar. ¿Y qué pasó? Me dieron todas las razones por las cuales no estaba cobrando. Pero claro, era el cierre de balance. Sobre esa masa de cuentas a cobrar, el tipo iba a tener que pagar impuesto a la ganancia. Y no había cobrado. Entonces le dijimos, mira, vamos a hacer una cosa. Son muchos clientes, no son pocos. ¿Hay confianza? Sí. Siéntense, hagan una carta oferta antidatada y digan que no vendieron a 30 días fecha de factura, que vendieron con las cuotas que han venido cobrando y como prevén que va a ser, y que sea en más de 10 cuotas. ¿Y eso qué te permite? Pasar el sistema de pagar por lo devengado, o sea, por lo no cobrado y tener que pagar el impuesto, al sistema de devengado exigible, que es pagar en cada año por la utilidad contenida en las cuotas que cobré en cada año. Y con eso evitamos de toda esa masa de cuentas a cobrar, no pagar impuestos a las ganancias ese año. Eso no está bien porque requirió este manejo gerencial a destiempo. En realidad lo ideal hubiera sido que lo hubiéramos visto antes del cierre y eso hacerlo en su momento, digamos, ¿sí? Pero bueno, son cosas que a veces hay que hacer porque este país, con esta inflación y con estos problemas, a veces exige ayudar al empresario, porque ¿cómo hacía para pagar el 35% de algo que no había cobrado? Gracias, Guillermo. Hoy, las reglas de juego cambian muy rápido. En Grupo GNP estamos preparados para estos cambios. Innovamos. Grupo GNP, expertos en servicios integrales de impuestos. Desarrollamos estrategias fiscales para potenciar los resultados empresariales y cuidar los patrimonios individuales. Reconocidos y premiados a nivel internacional por nuestra trayectoria y experiencia. Grupo GNP, tus aliados estratégicos.